vision. I don't need you, darling. I don't need your moments. I don't need your actions. I don't need you closer. I don't. A crazy man that was fine, now he's broken. A crazy man on the top has spoken. A crazy man growing up, knowing nothing. A crazy man falling down after falling. A crazy man that was fine, now he's broken. A crazy man on the top has spoken. A crazy man growing up, knowing nothing. I don't need them, I don't need you. I don't need your wisdom. I don't need your warnings. I don't need your vision. I don't need you, darling. I don't need your moments. I don't need your actions. I don't need you closer. I don't. A crazy man that was fine, now he's broken. A crazy man on the top has spoken. A crazy man growing up, knowing nothing. A crazy man falling down after falling. A crazy man that was fine, now he's broken. A crazy man on the top has spoken. A crazy man growing up, knowing nothing. I don't need them, I don't need you. I will never forget, I will never forget, I will never forget when I saw you again. I will never forget when I saw you again. I will never forget when I saw a crazy man. I was fine, now he's broken. A crazy man on the top has spoken. A crazy man growing up, knowing nothing. A crazy man falling down after falling. A crazy man that was fine, now he's broken. A crazy man on the top has spoken. A crazy man growing up, knowing nothing. Yes, I need them, yes, I need you. Bueno, ahora sí, aquí estamos. Aquí estamos una vez más. Ok, estoy chequeando un par de detalles. Chequeando. A ver acá. Ok, ahora sí, estamos listos para una nueva transmisión en mi canal de Twitch. Estaba un poco enfermo, así que tengo una voz un poco ronca, pero vamos acá. Seguimos adelante. Estoy aquí terminando de cuadrar un par de detalles más. Ok, muy bien. Bueno. Hoy voy a hablar un poco de todo, como siempre. La idea es tocar las tres grandes áreas o pasiones en las que me desenvuelvo, como son la astronomía, la escritura y la música. Y hoy quiero comenzar ¿con qué comenzamos? Vamos a comenzar con la escritura. En la última transmisión vimos los mejores comienzos de algunos grandes libros y la realidad es que no vimos todos los que tenía en la lista. Entonces me gustaría terminar de ver los que faltan. ¿En qué consiste esto? Bueno, básicamente lo que quiero hacer es compartir, leer el primer párrafo de algunas de las más grandes novelas.
y así analizar un poco qué podemos aprender de eso, de eh, de esas formas de comenzar una historia. Y vimos hasta ahora que hay mucha variedad en los comienzos de las novelas. Hay diferentes estilos, hay gente que va directo al grano, hay gente que presenta el escenario, hay gente que presenta un personaje, hay gente que presenta de una vez el problema o una situación que se da en la historia. Así que bueno, vamos a comenzar con... A ver... Ahora sí. Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Yo recuerdo haber estudiado esta novela cuando estaba en el colegio. Y esta novela empieza así. El día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Bueno, aquí también vimos, esto ocurre en los microrrelatos. Muchas veces el título se juega en una combinación entre el título de la obra y la historia. Aquí creo que vemos algo similar. Está en juego el título, Crónica de una muerte anunciada, y de entrada la historia te habla de el día en que lo iban a matar. Entonces ya hay una relación muy fuerte para el lector, que de alguna forma está prevenido ante todo lo que va a ocurrir. Él sabe que el personaje va a morir, el lector sabe que el personaje va a morir, y en este caso sabe quién es. Al leer las primeras líneas de la historia ya conoce, Santiago Nazar va a morir. Me parece en este sentido muy efectiva esta forma de empezar la historia. Peter Pan. Muchos conocemos la obra de Peter Pan probablemente por las eh, caricaturas o cuentos animados o dibujos animados que hayamos visto, sobre todo la obra de Disney, aunque también hay versiones hechas por actores en el cine. Y Peter Pan comienza así. Todos los niños se hicieron mayores excepto uno. Muy interesante, muy interesante. Creo que es una muy buena forma de comenzar una historia. Todos los niños se hicieron mayores excepto uno. Y ya como lector tienes la intriga de quién es este, por qué no se hizo mayor, por qué los demás sí. Y uno piensa, ¿será Peter Pan? En fin, que tiene gancho, que al final eso es lo importante de empezar una obra. Atrapar al lector cuando empezamos. La intro es muy importante. Que por cierto, yo creo que la intro es muy importante en muchos aspectos de arte. Una obra de teatro, una canción, el comienzo de algo es muy importante. Puedes perder a un lector en este caso con un mal comienzo. O puedes hacer que siga leyendo y la historia le atrape. El viejo del mar, Ernest Hemingway, grandísimo escritor. Era un viejo que pescaba solo en un bote en el Gulf Stream y hacía 84 días que no cogía un pez. El viejo y el mar. Y en las primeras dos líneas ya te habla un poco de esa relación que existe entre este protagonista que es un viejo y el mar. Pero es muy extraño, o se hace extraño pensar que este viejo por 84 días no haya pescado nada. Es mucho tiempo. Entonces hay algo ahí intrigante en esas dos primeras líneas. Pero ya te presenta con el título y con estas primeras líneas quiénes son los protagonistas absolutos de esta historia. El viejo y el mar. El guardián entre centenos. Esta es muy buena. Si de verdad les interesa lo que voy a contarles, lo primero que querrán saber es dónde nací, cómo fue todo ese rollo de mi infancia, qué hacían mis padres antes de tenerme a mí y demás puñetas estilo David Copperfield. Pero no tengo ganas de contarles nada de eso. Primero porque es una lata. Y segundo porque a mis padres les daría un ataque si yo me pusiera aquí a hablarles de su vida privada. Es un tono extraño desde el protagonista de la historia, en este caso escrito además en primera persona como para engancharnos. Y bueno, la traducción en este caso es español, diría de España, en el sentido que hay varias letras perdón, términos que en Latinoamérica no usaríamos exactamente igual.
Pero aquí te presenta ya como, de alguna forma, con solo estas líneas tú puedes empezar a visualizar la personalidad de quien escribe esto. Muy interesante. Con pocas líneas empiezas a formarte una idea de la personalidad de la persona que habla. A mí se me hace que es como una persona un poco complicada, no sé. Nada más con leer esto, pienso, a esta persona no le gusta que le digan qué hacer o qué decir. Como dijimos, muchas veces los escritores presentan en sus primeras líneas de su novela al protagonista. A ver. La torre oscura de Stephen King. El hombre negro huía a través del desierto y el pistolero iba en pos de él. Stephen King es un escritor muy famoso de terror. Y La Torre Oscura es quizás su saga más famosa. Son varios libros. Y bueno, en su estilo, sus primeras líneas invocan: el hombre de negro huía a través del desierto y el pistolero iba en pos de él. Con una línea ya él evoca intriga, ya él evoca cierto misterio, ya él evoca, su estilo personal, ¿no? Que queda muy bien con el género que él escribe. Una línea que también te llama la atención porque te presenta dos personajes y de enseguida tú te haces preguntas. ¿Por qué huye en el desierto este hombre negro? ¿Por qué hay un pistolero? ¿Por qué los persigue? Entonces te invita un poco a ver más. Hasta ahora a mí me da la impresión que son muy efectivos esos comienzos donde se presenta un protagonista o un personaje y que te deje la intriga por saber más de esa persona. Matadero 5. Todo esto sucedió más o menos. Antes tengo que hacer una búsqueda rápido para estar seguro de lo que iba a decir. Sí. Sí. Matadero 5 es una obra que es un relato de soldados después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es una obra muy cruda, muy cruda acerca de la guerra, acerca de lo que es vivir en la guerra, los soldados, frente a la muerte. Tremenda. Y bueno, es interesante cómo el comienzo, ¿no? Todo esto sucedió más o menos. O sea, ya el escritor le plantea al lector o le pone la duda de quizás todo lo que leas acá no es 100% verdad. A mí me parece muy interesante porque usualmente una cosa que se nos enseña o se enseña en cursos de escritura y a escritores es que lo más importante que tú tienes es la credibilidad como escritor. ¿Qué quiere decir esto? Tú puedes escribir lo que quieras. Tú puedes escribir ciencia ficción. Tú puedes escribir naves, viajes dimensionales. Tú puedes escribir viajes en el tiempo. Lo importante es que lo escribas con convicción, que el lector, al leerte, aun cuando sabe que eso es ficción, él entienda que la obra tiene sentido, como esto es ficción, pero está escrito de forma que parece real. Entonces, eso es muy importante y eso se logra, obvio, con la práctica, pero la credibilidad es muy importante. Cuando escribas una historia y creas un personaje ficticio, una situación ficticia, tecnología, plantearlo con detalle, con certeza y con convicción. Y entonces por eso me llama la atención que esta obra empiece justamente haciendo lo opuesto. Le dice al lector, no creas todo lo que te voy a decir. Es muy interesante, me parece. El Principito, bueno, no podía faltar una de las obras más famosas de la historia. Cuando yo tenía 6 años, vi en un libro sobre la selva virgen que se titulaba Historias vívidas. Una magnífica lámina. Representaba una serpiente boa que se tragaba a una fiera.
Bueno, esta historia, El Principito, comienza ya poniéndote desde el punto de vista de un niño. Aunque el protagonista realmente es un adulto, uno de los protagonistas, él habla desde la perspectiva de un niño. Y para el escritor del Principito, todo eso del tema de la infancia, de la inocencia de la infancia, de no ser adultos, es un tema principal en su libro. Entonces el escritor desde el principio nos pone a los lectores desde el punto de vista de un niño. Nos dice, yo cuando tenía 6 años. Y cuando él dice, yo cuando tenía 6 años, ya nosotros como lectores nos imaginamos un niño, pensamos en un niño. Y alguno, por ese tren de pensamiento que algunos los lleva a lugares más lejanos, alguno hasta recordará su infancia de sus 6 años. Algún lector leerá esto y a lo mejor hasta pensará en sí mismo cuando tenía 6 años. Entonces, es muy interesante, ¿no? El tema principal, predominante de la historia de Principito es la infancia, y el autor, la primera línea, te pone a los ojos de un niño. Vamos a ver otro. Ah, no, ese era el último. Muy bien. ¿Qué podemos aprender de estos grandes escritores y cómo comienzan sus historias? Lo primero es que, como todo en el arte, hay muchas cosas subjetivas. El arte es subjetivo, porque parte de las percepciones de los que disfrutan o perciben, por así decirlo, el arte, que somos sujetos, no objetos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? No podemos hacer una regla única, máxima, a la hora de hacer arte, como esta es la única forma de hacerlo. Esta es la única forma de comenzar una novela. No, al contrario, hemos visto grandes inicios de grandes novelas, de fantásticos escritores, y una cosa que hay en común es que todas son diferentes, más bien. Una cosa que hay en común entre todos estos inicios es que son diferentes. Y claro, estamos hablando también de escritores de diferentes épocas, no son contemporáneos, diferentes estilos narrativos. Así es el arte. Muy subjetivo. Pero sí creo que hay cosas que podemos aprender. Aun cuando todas estas inicios de novelas son diferentes entre sí, hay algo en común. No en cuanto a la forma, sino al efecto. Y es que el lector quiere seguir leyendo. Eso es muy importante porque al final tú, en las primeras líneas de tu escrito, tú quieres atrapar al lector y llevarlo en un viaje, acompañarlo o guiarlo en un viaje a través de todas las páginas de tu libro. Entonces, el inicio de una historia es muy importante para ser de gancho, por así decirlo. En cuanto a estilo, bueno, algunos presentaban a los protagonistas, otros presentaban el escenario, otros presentaban un asunto, parte de la narración, variedad. Entonces, eso es lo importante, que nuestras primeras líneas, al empezar a escribir algo, enganchemos al lector. Esto se hace con la práctica. Hay una cosa que yo considero que la mayoría de las veces, nuestro primer escrito no va a estar bien. Hay que corregir, hay que adaptar, hay que cambiar, hay que mejorar. Entonces, por eso es con la práctica. Una vez que escribamos algo, revisarlo una y otra vez. Esto llama la atención, esta introducción engancha. Esta introducción hace que la persona siga leyendo o que cierre el libro y vaya por otro. Ese es un punto de vista. Pero por otro lado, es obvio que lo que escribamos no tiene por qué gustarle a todo el mundo, ¿no? Hay que también ser auténticos en ese sentido y nunca hacer una copia pensando, porque a este tipo así le funciona, voy a hacerlo igual. No. Ya acabamos de ver hoy y la semana pasada que hay muchas formas de hacerlo. Tenemos que encontrar nuestra voz propia
como escritores, tenemos que encontrar nuestra voz propia, única, personal, que al principio va a tener mucho de otras voces que nos han inspirado, pero que en un momento tenemos que descubrir qué es aquello que nos hace auténticos, qué es aquello que podemos presentar y qué es aquello que va a hacer que un lector quiera seguir junto a nosotros descubriendo esa aventura que le estamos presentando en uno de nuestros escritos. Bueno, ahora quiero hablar un poco de astronomía. Ahora, hoy voy a hablar de algo diferente, por así decirlo. O algo más, no sé si la palabra es personal o íntimo, porque es sobre la vida del estudiante. ¿Qué pasa? Cuando para ser astrónomo tenemos que hacer un doctorado. Un doctorado, eso quiere decir hacer una licenciatura en física o en astronomía y luego hacer un doctorado, que son usualmente 4 o 5 años más de estudio. Y hay todo en ese estudio del doctorado y en la vida del científico en general. Hay muchas, ¿cómo diría?, características únicas de lo que llamaría el mundo de la academia. Y muchas de estas cosas pueden ser realmente difíciles de explicar si no eres parte de ese mundo. Y hay un chico que él estudiaba física, si mal no recuerdo, que empezó a hacer cómics, historietas, acerca de la vida de un estudiante de doctorado en ciencias. Yo creo que en física, pero él habla de muchas cosas. Así que yo quiero mostrar algunos de esos cómics. Porque en primer lugar, bueno, algunos lo entenderá quizás aquel que esté viviendo o haya vivido algo de la academia. Pero a mí me da risa porque en mis colegas, de cuando hice el doctorado, incluso actualmente, algunos de estos historietas las puedes ver en las oficinas de los científicos, los profesores, los estudiantes, en los institutos de investigación, en las cantinas, en las cafeterías. Muchos de estos cómics se hicieron muy populares en el mundo de la universitario. Y se hicieron populares porque, bueno, como son hechos de alguien que vivió ese mundo, habla cosas que realmente muchos hemos vivido. Vamos a poner un ejemplo. Están en inglés, eso sí, pero aquí podemos hablar de... Aquí traducimos. Entonces, por ejemplo, aquí habla de... Este es un gráfico que muestra el estrés en el eje Y y el tiempo de vacaciones es abajo en el eje X, ¿no? Y esa curva es como el estrés cambia a medida que se acercan las vacaciones y se terminan las vacaciones. Cuando estás en un ambiente universitario, en una universidad, cuando eres estudiante de doctorado. Y entonces él habla de cómo este gráfico te muestra cómo antes de comenzar las vacaciones hay un estrés total porque quieres terminar todo antes de irte de vacaciones. Es tal cual, eso pasa, tal cual. Supongo que pasa en muchos otros tipos de trabajos también, pero en la academia esto lo veo mucho. La gente dice, voy a ir de vacaciones y están trabajando como locos antes de hacerlo. Luego el estrés disminuye, ¿no? Y me da risa porque durante las vacaciones él pone cómo el estrés aumenta cuando aparece la necesidad de revisar los correos electrónicos, cuando los revisas, cuando te preocupas por las cosas que tienes que hacer cuando regreses de vacaciones. El estrés baja cuando te das cuenta que hay más cosas en la vida que el trabajo. Hay una crisis existencial, dice él acá, que se refiere a qué estoy haciendo con mi vida. Debería quedarme de vacaciones para siempre. De hecho, después dice, durante las vacaciones hay un momento donde consideramos brevemente nunca más regresar. Y después, cuando regresas de las vacaciones, el estrés es absoluto. ¿Por qué? Porque hay 350 nuevos correos electrónicos. Esto es tal cual. Esto es real 100%. Y me da risa que después cuando baja el estrés, dice, el estrés baja porque te das cuenta que la mayoría
de los correos son spam. Voy a ver si ven el mouse. Me dicen que no ven el mouse. Ahora sí. Confírmame si ven el mouse. Yo creo que sí. Entonces, el estrés disminuye cuando te das cuenta que la mayoría de los correos son spam. Después te das cuenta que el estrés disminuye más cuando te das cuenta que la gente ni se dio cuenta que que estabas de vacaciones. Y después dice, bueno, el estrés aumenta porque significa entonces que eres una persona inútil en tu área. Nadie se dio cuenta que estabas de vacaciones. ¿Qué significa eso? Esto es real, yo lo he vivido. Yo he estado en vacaciones. Curiosamente, cuando estaba estudiante de doctorado, llegué a llevarme mis laptops a las vacaciones para hacer cosas durante vacaciones. Yo creo que interesante. Creo que no es bueno, no es sano. Y creo que eso ocurre porque tenemos una perspectiva diferente. Cuando estamos estudiando el doctorado hay una presión muy fuerte. ¿Sabes? Lo que pasa es que la ciencia es una carrera muy competitiva. Y hay una presión muy fuerte y hay una sensación de que tienes que trabajar 24 horas, 7 días a la semana. Y no es sano, por supuesto. Incluso hay grupos de ayuda, por ejemplo, en Estados Unidos, porque hay una tasa, por ejemplo, de suicidios de estudiantes de doctorado significativa. Entonces hay algo ahí que pareciera no estar funcionando 100% bien. Pero sí, esto pasa. Creo que con el tiempo uno aprende a que esto pase menos. Vamos a ver otro. A ver, aquí dice, ¿cómo la universidad, por así decirlo, es igualito a un kindergarten? Aquí tenemos, todo el día están durmiendo. Es aceptable dormir todo el día. Los niños pueden dormir y los estudiantes están ahí tan cansados que siempre están durmiendo en el laboratorio. Se sorprendería de la cantidad de veces que he visto gente dormir en sus laboratorios. Hay una supervisión adulta constante. En el kindergarten tienes un maestro y en la universidad tienes al tutor. Que el tutor es la figura más temida en estas historietas. ¿Tienes galletas para el almuerzo? Efectivamente, una característica de todos estos institutos de investigación es que existe algo que se llama coffee break, que es un tiempo de descanso para tomar café. Y no sé de dónde sale esa cultura, pero siempre hay galletas. Siempre hay galletas y café en los institutos. Es muy interesante. Y siempre que hay una charla, al final hay galletas y café. Y mucha gente, claro, va a las charlas por las galletas y los cafés. A ver, pensaba pedir vacaciones y entro justo en el momento en que comentas lo inútiles que se dan cuenta que somos cuando no estamos en el trabajo. Sí, me refería a que a veces uno se va de vacaciones y piensa, se va a destruir la empresa porque yo no estoy. Y cuando regresa te das cuenta que no pasa nada. Bueno, usualmente. A ver, seguimos acá. La actividad más común en un kindergarten es copiar y pegar. Y en una universidad también copiar y pegar porque siempre estás haciendo eso con documentos e información. Es tal cual. En el kindergarten no hay diferencias o clases, ¿no? Solo tienes que saber jugar o relacionarte bien con los demás. En la universidad lo muestran así, ¿no? Es como tienes que llevarte bien con todo el mundo. Si te llevas mal con alguien, te puede costar. Y aquí lo pone exageradamente en el kindergarten, llorar porque tu mamá no está o por tu mamá es normal. Y en la universidad cuando estudias un doctorado es también normal. Tal cual. Él usa el humor, pero hay cosas muy, muy reales aquí acerca de la presión que existe horrible entre estudiantes de doctorado en ciencias. Es tremendo.
Vamos a ver otro. Bingo. Ah, este es bueno. Es un bingo y él lo llama bingo seminar. Vamos a bajar un poco acá. ¿En qué consiste el bingo seminar? Seminar es seminario, son charlas que se dan en los institutos de investigación. Todos los institutos de investigación tienen seminarios fijos semanales, seminarios fijos mensuales, en fin. Siempre hay charlas, siempre hay gente dando charlas para hablar de sus resultados, de su trabajo, de sus proyectos. Por ejemplo, en mi instituto, en el Max Planck de Física Extraterrestre, hay al menos 5 seminarios semanales, ¿no? Charlas de gente presentando sus resultados, discusiones de artículos científicos, charlas de grupo, un montón de charlas. Entonces, esta historieta es un bingo para llenar en el seminario, ¿no? Entonces, básicamente, cuando entres a un seminario, llévate este bingo y vas a llenarlo. Y el primero que llene dice bingo. Por ejemplo. Ya va que me perdí aquí el mapa. Ahora sí. El que da la charla se mete con el trabajo anterior. O con trabajos anteriores. Como presenta resultados anteriores, pero y de forma un poco despreciativa. Tal cual. Eso pasa mucho en los seminarios. Uso repetido de la expresión sí, también. Siempre. A los seminarios casi siempre ocurre una sección de preguntas y respuestas y lo primero que responde el 90% de las personas es porque claro, ese te da tiempo de pensar porque te están haciendo una pregunta frente a, qué sé yo, 30, 50 personas y quieres contestar bien, ¿no? Ups. Ahora sí. Esta expresión acá es como que el que da la charla adula al profesor que lo ha invitado, porque muchas veces las charlas ocurren así. Yo soy un profesor en una universidad, invito a un colega y le digo, haz tu charla. Entonces, adula al profesor que lo invitó. El profesor que lo invitó se queda dormido. Se sorprendería de la cantidad de profesores que he visto dormidos en seminarios a lo largo de mi carrera. Tremendo. Voy a bajar uno aquí. Que no se ve bien. El que da la charla pierde 5 minutos explicando en qué consiste la charla. Uy, sí. Yo no sé por qué. Bueno, es una costumbre en muchos lugares, ¿no? Cuando vas a empezar una charla, presentar una lámina diciendo los puntos que vas a tratar en la charla. La verdad es que a mí no me gusta. Sobre todo porque la mayoría de las veces las charlas de científicas son cortas. Estamos hablando de 15 minutos. Si una charla larga, además, vas a estar 10 minutos explicando todos los puntos de la charla. Antes de empezar la charla, la gente después ya no se va a acordar de eso. A mí de verdad no me gusta. No me gusta empezar las charlas mostrando así como un resumen, como un índice de todo lo que va a pasar en la charla. No me gusta. Y mi percepción, al menos en congresos y eso, es que la mayoría de las personas no lo hace. Porque las charlas son muy cortas y no quieres perder, como dice ahí, minutos valiosos en eso. Punto si la laptop funciona mal. Uf. No sé si está el Beamer acá, pero siempre pasa. Sí, es tremendo. Siempre hay algo con una laptop, con un adaptador, con el Wi-Fi, con un video que no acá. Siempre. A ver. Bueno, esto es un poco de como que el trabajo estuviese muy al día con las últimas noticias. Las últimas noticias. Están cayendo esa charla. Sí. Las últimas noticias en cuanto al mundo científico. Como que la charla
trata de meter, como salió una noticia reciente de algún área, la meten ahí para hacerle un poco de publicidad. Eso no pasa tanto. Et al. Esto es la frase más dicha, creo yo, en toda charla científica y en todo artículo científico. Et al es, y se puede traducir como y colaboradores y los demás. Y significa que cuando tienes un artículo científico con muchos autores, casi siempre aparece el primer autor. Por ejemplo, siempre es por apellido, además, en mi caso sería Gattuso. Y si hay 10 coautores, se dice Gattuso y los demás. Et al. Gattuso y los demás. Entonces, obvio que cuando citas un artículo científico, vas a decir, la mayoría de las veces vas a decir esto. Entonces, esta palabra se usa siempre. Marca esta casilla si tú eres el único en tu laboratorio que se molestó en aparecer en la charla. También, a veces hay charlas que son aburridas, que no tienen nada que ver con el área de uno. Uno está ahí haciendo la tesis en esos días. Uno no quiere estar viendo una charla de algo que no le interesa. A ver, otra. Una lámina llena de ecuaciones. Eso pasa mucho. Depende del área, por supuesto. Hay áreas donde necesitas sí o sí ecuaciones, sí o sí. Otras que no tanto. Marca esta casilla si el que da la charla dice: estos datos claramente muestran que. Esta frase se usa mucho también. Es como para darle énfasis a ese resultado que quieres mostrar a la gente. Mira, esto fue lo que encontramos. Es como diciéndote, es evidente. O sea, si no lo ves, es porque algo te pasa. Por eso Sheldon Cooper le gusta aparecer primero entre los autores. Sí, no, de hecho, eso es todo un mundo. El primer autor en los artículos científicos es muy importante, porque se sobreentiende que ese primer autor es quien realmente hizo el trabajo, el 80%. Al punto que actualmente vale mucho el ser primer autor en los currículos, por ejemplo. Porque también hay prácticas de dudosa ética. Existen prácticas de dudosa ética en la ciencia, como por ejemplo, estamos en un laboratorio, 10 personas, yo escribo un artículo, meto a los otros 9, aun si no han trabajado, simplemente por estar en mi laboratorio, y cada persona hace lo mismo. Al final, tu currículo va a tener 10 artículos. 1 en el que eres el primer autor y 9 en el que eres coautor. Estas prácticas se hacen mal vistas éticamente. Y una de las cosas que se hace para evitar eso es que muchas veces en el currículo la gente le presta atención a los artículos que seas primer autor. Y no le paran tanto a los de segundo autor porque, como digo, a veces si estás en un laboratorio donde todo el mundo publica, te meten, es fácil, entonces sale todo el mundo y tu currículo tiene 20 artículos científicos, pero cuando ves en detalle solamente uno los escribiste tú como primer autor y ese es el que se le da importancia. Entonces eso de la autoría es bastante importante en la ciencia. Y en ese caso, por eso en la serie Big Bang Theory, cuando Sheldon quiere ser primer autor, Leonard se molesta porque le está como dejando de un lado. Free, todo el mundo tiene este es bueno porque dice, esta casilla todos la tienen ya. ¿Por qué? Porque el que da la charla se le va a pasar el tiempo. Esto es tan real, o sea, es increíble. Una de las cosas, o por lo menos a mí me gusta mucho hacer charlas puntuales. No me gusta pasarme del tiempo porque usualmente te dan 10 minutos, por ejemplo, y 5 minutos para preguntas. Y entonces los tipos hablan y cuando se acaba el tiempo ya no hay chance de hacer preguntas. Y a mí me gusta que haya preguntas. Entonces yo usualmente, y quizás como una muestra de que esto pasa demasiado, yo casi siempre en los congresos recibo felicitaciones, aparte quizás por la charla en general, por hacerlo con el tiempo que es. Realmente es un lío en los congresos esto. Uso de
templates, ¿cómo se diría templates? ¿Alguien que me diga cómo se dice templates en español? Templates de PowerPoint con el fondo azul. Plantillas de PowerPoint. El uso de una plantilla de PowerPoint. Es verdad, uno no tiene tampoco mucho tiempo para andar poniéndose exquisito con la forma de hacer las plantillas de la presentación. Fondo azul y pon las imágenes arriba y ya está. Marca esta casilla si el que da la charla hace una referencia a su tutor, bien sea tutores del pasado o en el presente. Bueno, esto es casi inevitable porque el tutor marca muchísimo la carrera de cualquier científico y durante mucho tiempo va a estar ahí, ¿no? Creo que ese es bastante común. Plantilla, diseño también. Sí, diseño. Correcto. Marca esta casilla si hay un estudiante de doctorado que esté vistiendo la misma ropa que el día anterior. También. Yo conozco un chico que... En mi instituto en Caracas, él venía de una ciudad del interior, no consiguió apartamento y era un lío. Y él estuvo un semestre entero durmiendo en el laboratorio. Literal. O sea, dormía ahí en un sleeping. Él dormía ahí y se bañaba, no sé dónde se bañaba. Había una ducha en uno de los laboratorios, si mal no recuerdo. Tremendo. Marca estas casillas si un postdoc hace una pregunta así fuerte, así con maldad. En la academia hay escalas. Hay como casi, diría yo, clases sociales. Es tremendo. Están los estudiantes de doctorado. Están luego los que se gradúan y tienen su doctorado y hacen investigación. Se les llama postdocs. Yo soy postdoc, por ejemplo. Es trabajos de contratos cortos. Y después están los que tienen una posición permanente, que casi siempre son o profesores en una universidad o investigadores en un instituto de investigación. Y efectivamente los postdocs son... Quizás somos, si yo estoy metido en ese grupo también... bastante ácidos en general, porque el postdoc está en un estatus donde quieres de alguna forma destacar, porque quieres seguir haciendo tu carrera, entonces tienes que un poco en las charlas hacer preguntas así fuertes, que la gente recuerde quién eres tú. Que ocurre, de hecho, muchas veces uno recuerda a una persona por una pregunta de una charla. Es tremendo como a veces se hacen enlaces o incluso después colaboraciones gracias a alguna pregunta que se hizo en una charla. Marca esta casilla si alguien dice, si el que da la charla dice, eso es una pregunta interesante. Esta es la respuesta después del que ya mencioné, la segunda. O sea, tú estás en una charla, esto es típico, tú estás dando tu charla, termina, preguntas. Te hacen una pregunta, lo primero que dirías es, y marcas acá. Lo segundo es, eso es una pregunta interesante. Claro, es una respuesta automática. Tú en tu mente estás pensando cómo contestar la pregunta, ¿no? Pensando primero si entendiste la pregunta y después cómo contestarla. Esto también es bueno. Marca esta casilla si el que da la charla dice, eso va más allá de este trabajo. Esto también pasa, no solo en las charlas, en los artículos científicos. ¿Qué significa eso? Que yo estoy hablando de... Chicos, acá presento un estudio de, no sé, de una galaxia. Esto es lo que vimos. Estudiamos la velocidad de la galaxia. Estos son los resultados. Y alguien pregunta, y por cierto, estudiaron, qué sé yo, no sé, la temperatura de la galaxia. Y bueno, una respuesta casi siempre es, bueno, eso va más allá de lo que nosotros quisimos hacer. Como, mira... No nos preguntes por eso porque no lo hicimos y probablemente no lo hagamos. Eso pasa mucho también. Marca estas casillas si un estudiante está peleando contra el sueño. También pasa. Marca estas casillas si el que da la charla se olvida de agradecer a los colaboradores. Uy, eso pasa también bastante. Yo no sé, a mí me gusta en mi charla siempre, en mi primera lámina, como dije hace rato, yo no muestro un índice de qué es lo que voy a decir.
pero mi primera lámina siempre habla de los colaboradores. Yo pongo una lista de todos los colegas, los coautores de mis artículos, como un poco de agradecimiento, ¿no? Y también porque es así, o sea, ellos trabajamos juntos, ¿no? Así es que se hace la ciencia hoy día, ¿no? Grupos. Entonces, yo estoy presentando el trabajo, quizás yo hice, dependiendo del artículo, la mayor parte, pero trabajamos juntos. No lo vas a atender y no te lo voy a explicar. Provocaría más bien responder. Yo he visto unas discusiones candelas. Sí. Yo he visto seminarios donde prácticamente, claro, es que depende de la actitud también, ¿no? Pero si la gente se para... yo tengo una pregunta. Eso que hicieron ustedes está todo malo, porque nosotros ya demostramos en nuestro trabajo no sé cuándo que eso que ustedes están haciendo no sirve. Cuando te... Sí, a mí no me ha tocado que me hagan algo así, pero sí lo he visto, ¿no? Y cuando empieza una pregunta así, tú te quedas como, ¿qué? Es muy, muy complicado. Casi siempre son momentos muy cortos, tampoco da tanto tiempo, entonces casi siempre esas discusiones fuertes terminan con un... mejor discutimos eso en detalle en el siguiente receso de café. Si no lo dice el autor, lo dice el anfitrión, el que está llevando el tiempo de las charlas, ¿no? Pero sí, yo he visto momentos tensos, muy tensos. Marca esta casilla si no tienes idea de qué está pasando. Bueno, eso pasa también. Por supuesto que pasa, porque ¿qué pasa? Hay tanto conocimiento y tantas áreas de la ciencia y uno, a medida que uno estudia el doctorado y trabaja, uno como que, ¿cómo lo explico? Sabe más de menos cosas. Tú te enfocas tanto en un área de investigación que empiezas a profundizar. Y entonces tus conocimientos en esa área son profundos y cada vez más profundos, pero pierdes un poco de muchas otras áreas, ¿no? Son especialidades. Entonces, como dice en el chat. Entonces, efectivamente, hay charlas que yo he estado que yo no tengo la menor idea. O sea, es como va por la lámina 4 y yo no entiendo nada de la hipótesis que están presentando, de la ley que están presentando. Nada. Por otro lado, es muy interesante cuando vas a una charla que quizás no conozcas tanto, pero primero que uno aprende en esas charlas un montón, pero es genial cuando estás en una charla que no es de tu área y de repente piensas una forma de unir tu investigación con eso que la persona está haciendo. Aún si no tiene nada que ver con lo que tú haces, ¿no? Muestran un resultado y tú dices, epa, pero yo estoy haciendo lo mismo, pero con otro método. Esos momentos son muy... A mí me encanta después poder hablar con alguien y decirle, mira, vi tu charla, vi que hiciste esto, ¿cómo lo hiciste? Porque nosotros estamos haciendo esto de otra forma. Es muy interesante hacer esas conexiones. Pero sí, he estado en muchas charlas que yo salgo de ahí que no tengo idea de qué fue lo que pasó. Marca esta casilla si el que da la charla dice futuros trabajos mostrarán o harán esto también. De hecho, muchos artículos científicos terminan así. Después que tú muestras tu artículo, dices las conclusiones, dice futuros trabajos incluirán datos del nuevo telescopio, qué sé yo. Futuros trabajos incluirán tal modelo que esta vez no incluimos. Típico. Y muchas veces esos futuros trabajos no se hacen nunca. Pasa también. Marca esta casilla si los resultados muestran mejorías de forma conveniente. Yo estaba con lo que comentaron antes en el chat. Eso lo he visto. A veces a veces se muestran unos gráficos, unos resultados que parecen perfectos. Y cuando tú ves algo que parece muy, muy, muy bien, hay dudas. Hay dudas. Es como, esto es demasiado bueno para ser verdad. Entonces, casi siempre que pasa eso, las preguntas giran en torno a, hey, ¿cuáles son los errores que pueden meter en sus cálculos? O sea, errores debido a los instrumentos, errores debido al método. O sea, muestren bien los errores y para estar seguro de qué es lo que están mostrando, ¿no? Bueno, ya son las 9:50.
Bueno, es que esta parte es divertida. Es que estos cómics son muy buenos porque son reales. Tiempo promedio que se gasta al escribir un correo electrónico. Los profesores o nuestros tutores, 1,3 segundos. Los estudiantes de doctorado, 1,3 días. Y aquí compara. Un profesor dice, sí, enviar. Hazlo, enviar. El archivo está adjunto, enviar. No, enviar. En cambio, un estudiante, estimado profesor Smith, me estaba preguntando si quizás usted tenga la posibilidad de tener un chance para encontrar potencialmente tiempo para quizás ver el borrador del artículo que le estoy mandando. En fin, esto es real, ¿eh? Esto parece chiste, pero es real, es tal cual. O sea, yo recuerdo cuando vi este cómic es viejo. Yo recuerdo cuando lo vi, yo me moría de la risa y junto con otros chicos estudiantes de doctorado, porque era tal cual. O sea, yo para escribirle un correo a mi tutor era, estimado profesor, he estado trabajando, he hecho los cálculos de no sé qué, por favor, le adjunto una tabla con los resultados, con el gráfico. Yo creo que esto puede ser así. A mí me gustaría saber si usted considera que podemos añadir los resultados de no sé quién. Y el tipo me contestaba, sí, añádelo. Tal cual, o sea, es tal cual. Esto es tal cual. Con el tiempo existe una evolución, por así decirlo, una metamorfosis, y uno pasa de un lado al otro. También es real. O sea, yo ahorita mis correos los contesto así, corto. O sea, sí. Me piden algo así, un correo de 2 párrafos, el archivo está adjunto. Tremendo, es como, como uno se transforma en eso. Y el ciclo se repite. Este no lo vamos a ver. Este es bueno. Madlib. Madlib son juegos. En inglés, yo no sé cómo se llama en español estos juegos. Que es cuando tú tienes un párrafo y dejas líneas en blanco. Y las líneas en blanco las llenas con palabras. Alguien que te dice, dime el nombre de un animal. Dime un número. Dime un color. Y yo pongo todas esas palabras y después leo todo el párrafo. El matrimonio también se transforma. Más adelante, yo no sé si lo puse, yo creo que no. Había una comparación de un doctorado con un matrimonio y era buenísimo. Bueno, este juego consiste en cómo se hace un Astra. Yo hablé de un Astra cuando me presenté mi primer artículo científico. El Astra es el resumen del artículo y es lo que va arriba. Es lo primero que se coloca. Como yo dije una vez, hay tantos artículos que salen todos los días que no da chance de leer todo. Yo lo que hago es leer el Astra, el resumen. Y aquí dice un poco como que, mira, todos los astras son iguales. Solo basta cambiar unas palabras y ya. Y es así, es tal cual. O sea, el astra se leería. Este artículo presenta una sinónimo de la palabra nueva. Claro, tú quieres publicar tus resultados y tú quieres decir, esto es nuevo. Entonces, este artículo presenta un nuevo método para un verbo científico. Entonces, qué sé yo, para medir. Qué sé yo. Un sustantivo que muy pocas personas hayan escuchado. Claro, porque tú tienes nombre, qué sé yo. Este artículo presenta un nuevo método para medir las galaxias newtonianas. O sea, estoy inventando, ¿no? Estoy inventando un nombre. Pones ahí cualquier cosa. Utilizando, y aquí pone algo que no inventaste tú. Y pones aquí una propiedad. Medida con número, error, número y las unidades. Los resultados muestran un adjetivo sexy, por ejemplo. Los resultados muestran novedosos. O los resultados muestran, muy rápido, o qué sé yo. Acuerdo con las predicciones teóricas. Y además, una mejoría significativa con respecto a los esfuerzos anteriores y pones aquí un artículo anterior, que aquí lo nombra como loser, como el perdedor, ¿no? Este trabajo tendrá implicaciones profundas para los estudios futuros de palabra aburrida o palabra llamativa más bien.
y puede un día resolver el problema de una cosa sociológica muy importante, ¿no? Entonces, ¿cuál es el chiste de esto? Es que realmente es así. Tú lees los astras y hay una forma, es como un recetario realmente, y una forma de escribir muy similar a todos los astras. Es tal cual, tú tratas de vender tu idea como la más novedosa, siempre tratas de mostrar esto, ahora hemos descubierto tal cosa, hemos mejorado respecto a tal método y esto va a resolver el problema más grande del universo. Que no necesariamente es así, por supuesto. Pero hay que saber vender también lo que hacemos. A ver. No, este no. Que ya se me hace un poco tarde. Oh, este es bueno. Este es bueno. Esto es como la ciencia o un resultado científico llega a las noticias. El círculo o el ciclo de las noticias científicas comienza acá. Voy a agarrar acá. Voy a subir esto un poco. Dice, tú tienes una investigación. Tienes un artículo científico que dice A. La conclusión del artículo es que A está correlacionado con B. Y tienes un número que te da una medida de cuál es esa correlación. Eso se traduce por la prensa de la universidad como para sacar inmediatamente. Científicos encuentran un potencial enlace entre A y B. Y abajo en chiquita, bajo ciertas condiciones. Eso se transforma por medios de prensa. A produce B, dicen los científicos. La internet, que por supuesto desvirtúa casi que la mayoría de las noticias son desvirtuadas por la internet. Entonces, en este caso, lo que hace es burlarse como que los científicos están otra vez intentando matarnos. Y comentarios, yo sabía que la ciencia, o sea, yo sabía que ellos nos quieren matar. Los científicos son el mal. Luego aquí ya en esta caricatura habla de algunos canales que en Estados Unidos son reconocidos, ¿no? Este es un poco ya personal, diría yo. Lo vimos en un blog. A causa B todo el tiempo. ¿Pero qué significa esto para Obama? Esta es la época de Obama. Y eso finalmente se transforma en lo que no sabes de A te puede matar. A nos puede matar. Entonces la abuelita que lee esta última noticia le dice al chico que fue el que hizo la investigación científica, estoy poniéndome este gorrito para protegerme de A. Entonces esto es un círculo muy exagerado, pero yo lo he visto, yo lo he visto tal cual. Yo he visto artículos científicos que dicen algo como esto. O sea, hay una correlación, hay un grado de correlación bajo tales circunstancias, bajo tales condiciones. Y cuando ves la noticia en Facebook o en Twitter es como se descubrió vida en otro planeta. Y tú te quedas, ya va, ¿no? Yo acabo de leer ese artículo. No es cierto eso que están diciendo. Es tremendo esta relación de la ciencia y la prensa, la forma de las noticias. Por eso yo, por cierto, voy a hacer aquí un inciso y aprovechar y hacer la pausa para hacer un video corto de esto para Instagram, ¿no? Ahí va. Muchas veces yo he visto o he recibido en grupos de Facebook, en grupos, en fin, redes sociales, noticias acerca de descubrimientos científicos. En mi caso se me ha enviado relacionadas con la astronomía, ¿no? Viene un asteroide y va a chocar contra la Tierra en 2 semanas. O el Sol está entrando en una crisis, en un fenómeno que nunca se ha visto y mañana se van a apagar todos los satélites de la Tierra. O se descubrió vida extraterrestre, no estamos solos. Y muchas veces me mandan estas noticias a mí y yo las veo y obvio que ya yo sé que no es verdad. Entonces es muy importante. Es muy importante que seamos un poco críticos con las noticias. Y esto se aplica no solo para ciencias.
cuando recibamos una noticia por un WhatsApp, por un Twitter, por un Facebook, veamos la fuente. Veamos la fuente. ¿De dónde viene la noticia? ¿Qué tipo de periódico la publicó? ¿Qué tipo de revista la publicó? A veces es complicado porque hoy en día en una noticia es muy fácil decir científicos de la NASA descubren qué. Y tú te quedas, wow, científicos de la NASA descubrieron eso. Y a mí me ha pasado que yo he buscado el artículo científico que supuestamente se publicó y no lo encuentro, no existe. O he buscado el nombre del dichoso científico de la NASA y no existe ese científico. Porque toda esa información, lo bueno es que todos los artículos científicos, todo eso está en la internet, es público. Podemos de verdad llegar a la fuente original. Entonces es muy importante que cuando recibamos noticias de este tipo seamos perspicaces, como dicen acá en el chat. Que seamos críticos, que pensemos, que analicemos la fuente y no nos dejemos llevar por cualquier noticia que vemos. Y eso aplica no solo a la ciencia. Y mucho más antes de compartirla. Antes de compartir una noticia, veamos la fuente. Estemos seguros de lo que estamos viendo porque hay demasiada desinformación para encima participar en eso. Bueno, este es muy cruel. Tu ambición en la vida, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con tus ambiciones en la vida? Aquí el chiste es que, bueno, cuando entras a hacer tu doctorado, quieres ser científico y dice, voy a comerme el mundo, ¿no? El primer año, cuando estás estudiando, dices, voy a ganarme un premio Nobel. El segundo año dices, voy a revolucionar este campo de investigación. El tercer año dices, voy a obtener un trabajo en una universidad. Ya por ahí, cuando te estás a punto de graduar, dices, voy a obtener un trabajo. Ya después dices, voy a ir al congreso que se hará este año en tal lugar. Y después, al final, tus expectativas es, ojalá haya pizza con pepperoni hoy. Y aquí el muñequito final es como, es la hora del café y galletas, voy para allá. Es muy cruel, es muy cruel. No, las ambiciones, cuando empiezas a hacer un estudio, algo como a medida que pasa el tiempo te das cuenta que quizás la ambición haya sido demasiado grande. Es muy cruel el chiste. Pero a veces es verdad también, por supuesto. A ver, vamos a ver otro. Nada, este no. Voy a un poco ir cortando algunas cosas. Bueno. Descifrando un poco el lenguaje científico en artículos y tal. En el matrimonio pasa igual. Descifrando el lenguaje académico. Esto que está aquí a la izquierda es lo que se escribe en un artículo o una frase común en el mundo científico y lo que realmente significa lo pone aquí. Entonces, lo que aquí dice, para el conocimiento de los autores, lo que en realidad significa es, fuimos muy flojos para investigar más. O sea, nos quedamos con lo que ya sabíamos. Aquí dice, los resultados se encontraron a través de experimentación. Lo que significa es, bueno, estuvimos ahí manipulando hasta que funcionó. Los datos están en muy buen acuerdo con el modelo que los predecía. Aquí exagerado, ¿no? Dice, si volteas este gráfico y lo doblas, ahí te vas a dar cuenta que son parecidos. Debería notarse que significa, ok, mis experimentos, estoy admitiéndolo, no son perfectos. ¿Estás feliz ahora? Estos resultados sugieren que si tomamos un gran salto en la forma de pensar, estos datos nos pueden mostrar algo. Es como que si nos ponemos creativos, estos resultados sugieren que el trabajo futuro se enfocará en sí. Lo que significa es sí. Ya sabemos que faltan muchas cosas, algún día lo haremos.
Y acá dice, este problema permanece como una pregunta abierta. Realmente lo que significa es no tenemos idea. Este último, es verdad, yo escribí un artículo donde queríamos explicar, hay un problema en rayos X en algunas medidas y se sugirió una solución y nosotros en nuestro artículo dijimos esa no es la solución porque no funciona bien, pero tampoco tenemos una solución todavía. Y el artículo terminó así, este es un problema que permanece abierto. Y es que es así, no tenemos idea, o sea, solo que bueno, hicimos un artículo diciendo, gente, no tenemos idea. Bueno, este es se aplica para muchas cosas. Y es una comparación de salarios en universidades de Estados Unidos entre profesores, científicos y tal, ¿no? El presidente de una universidad de Estados Unidos puede ganar al año $320,000, ¿no? Y allí va bajando los decanos, no estoy seguro que es Provost ahora mismo. El decano de una facultad. Los profesores pueden ganar $90,000 al año. Los profesores que todavía no tienen posición permanente, $70,000. Y esto sería también postdocs, $60,000. Los estudiantes de doctorado, $17,000. Y el entrenador del equipo de fútbol de una universidad ganará $1,000,000 mensuales. Pero bueno, esto no se aplica solo a la ciencia, obvio. Cualquier deporte, mejor dicho, cualquier actividad de entretenimiento masiva, actores, películas, en fin. Vaya, todo lo que produzca dinero genera dinero, ¿no? Entonces, nuestras revistas científicas donde publicamos artículos científicos las leen los científicos nada más. No hay publicidad de Coca-Cola ahí, por ejemplo. Entonces, no podemos pretender tener un montón de dinero cuando no generamos toda esa cantidad de dinero necesariamente. Por otro lado, es la ciencia, ¿no? La ciencia, la tecnología, el desarrollo, es el futuro de la humanidad, lo que se hace en las universidades y en los institutos. Pero bueno, esto se aplica a muchas cosas, no solo a ciencia. Pero es lo que hay por ahora, ¿no? Bueno, voy a terminar con este. La evolución de la libertad intelectual. Este es bueno. Es bueno porque es real también. Cuando antes de empezar a estudiar tú dices, yo voy a investigar lo que yo quiera. Cuando empiezas a estudiar el doctorado dices, voy a investigar lo que mi profesor o mi tutor quiera. Cuando empiezas una carrera de profesor, voy a investigar lo que el comité que me va a dar un trabajo permanente quiera. Cuando eres un profesor ya con trabajo permanente, que usualmente ya eres un señor, es muy interesante. Aquí en Alemania, por ejemplo, es muy difícil conseguir profesores universitarios con 40 años. Es muy difícil. O sea, la mayoría tiene de 50 años para arriba. Un profesor dice, voy a investigar aquello que me dé dinero, básicamente. Y aquí dice que cuando ya eres un profesor retirado, emérito, dice, voy a investigar lo que yo quiera, pero ya está muy, muy mayor. Y aquí juegan con las palabras, en vez de decir descansa en paz, dice investigación en paz, porque en inglés es con R, ¿no? Entonces, esto es tal cual. Es muy difícil en la ciencia hacer lo que uno quiera como investigación. Es muy difícil porque hay una escala jerárquica, por así decirlo. Cuando empiezas una universidad, tú tienes un tutor. El tutor usualmente te va a presentar opciones. Mira, puedes hacer esto, puedes hacer aquello. Pero son opciones que él maneja. Por ejemplo, si estás en un país como Venezuela, no vas a tener tantas opciones, obvio. Y a lo mejor tú quieres hacer algo, pero te toca un tutor que hace otra cosa. Y bueno, te toca trabajar en eso, ¿no? Lo que él proponga. Y funciona así. Después, cuando en mi caso, por ejemplo, eres postdoc, a mí me contratan para hacer un trabajo específico. Un área de investigación específica por la que se consiguió dinero. Y yo tengo que hacer ese trabajo. Y ya después, si yo hago mis propios proyectos personales, ¿no?, con otras áreas de investigación, siempre y cuando no interfiera, lo puedes hacer. Pero es complicado, ¿no? Y siempre está eso, ¿no? Tú quieres conseguir dinero para tus proyectos de investigación, pero tú sabes que hay áreas de investigación que son las que probablemente te den el dinero, entonces tratas de manejarte por ahí.
En fin, es una jerarquía. Y como hay una jerarquía tan tremenda, tan marcada, bueno, pues tú tratas de, no sé si la palabra es complacer, pero sí estar dentro de esa jerarquía y no hacer lo que a ti te dé la gana. Entonces, esa libertad intelectual no es 100% real en las instituciones de investigación, que es algo interesante. Y ya a nivel macro, o sea, países como Alemania, ellos hacen un estudio de cuál es la investigación que se va a hacer de forma prioritaria durante los próximos 10 años. Entonces, toda la ciencia tratan de empujarla en esas áreas de alta necesidad, ¿no? Así que bueno, es muy interesante. Ya estamos, ya son las 10. Pasé bastante tiempo acá con lo de la astronomía. Me parecía muy interesante porque aunque son historietas, cómics, hay mucho de realidad de la vida de un científico atrás de esas caricaturas, ¿no? Entonces, nada, nos veremos el próximo viernes otra vez, probablemente, y un poco más de astronomía, escritura, música. Y nos vemos. Muchas gracias a los que estaban ahí viendo y a los que escribieron en el chat. Abraham, gracias. Y nos vemos. I am here full of shame and blame, but I am sure you know it very well. The decisions that I need